Así que Shabbat Shalom y feliz Hanukkah. Ya estamos en la segunda noche de Hanukkah. Gracias al Eterno. Que su luz ilumine a cada uno de nosotros, nuestros hogares, nuestras familias. Esa luz de Yeshua que se mantenga siempre encendida en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que hoy estamos en la porción que se llama Vayeshev, que significa y él habitó, que se encuentra en el libro de Bereshit o el libro de Génesis, capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. Así que antes de dar comienzo a la lectura, quiero hacer las bendiciones de la Torá, que les pido disculpas que no la estaba haciendo, sobre todo pedirle disculpas a mi Señor, porque es parte del estudio de la Torá siempre hacer unas bendiciones, dándole gracias al Eterno por su palabra. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, betzivanu le'asok b'divrei Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste ocuparnos del estudio de las palabras de la Torah. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén, amén, amén. Así que dando comienzo de nuevo, estamos en Bereshit, capítulo 37, verso 1 al 40, 23, Génesis. Y recuerden que la vez pasada teníamos a Jacob, saliendo de Labán, su encuentro con su hermano Esaú, el cual, a pesar de que se reconciliaron, como que ninguno de los dos todavía confiaban el uno del otro. Luego tenemos el incidente que ocurre con la hija de Jacob, Dina, y la venganza que toman sus hermanos Shimón y Leví al matar a todos los varones de Siquem porque Dina había sido violada. Y luego tenemos que Jacob lleva a toda su familia, a toda su parentela, a todos los que están con él viviendo ya en la tierra de la promesa. Ellos van a Betel a reconfirmar, a firmar de nuevo los votos y el pacto que Jacob había hecho con Hashem y que Hashem había hecho con Jacob. Así que nos encontramos ahora que ya Jacob está supuestamente tranquilo, habitando en la tierra, habitando con todos sus hijos, sus nietos, su nuera, y que supuestamente está tranquilito, pero las cosas no le duran mucho tiempo así. Así que en el capítulo 37 comienza diciendo: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Es interesante que dice esta la historia, pero comienza hablando de José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Dos cosas que tenemos que ver aquí es la edad que tiene José, 17. El número 17 significa Tov. Tov, lo que nosotros traducimos como bueno, pero en el español la palabra bueno se queda bien corta, porque Tov en el hebreo lo que significa es que está todo completo, que no hace falta nada. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el propósito que Dios ha puesto en la vida de los individuos. Por lo tanto, al decir 17 años, nos está dejando saber que Joseph tiene todo el potencial y todo lo necesario en él para llevar a cabo la voluntad y el propósito que Dios ha implantado en él. Es interesante que el mismo término que usan cuando Moshe, nace, cuando lo mira a su mamá y dicen dicen que lo encontró un niño hermoso, es que realmente era un niño Tov. De nuevo, aún en esa edad, Moisés, ya se veía que él tenía todo el potencial y todo lo necesario para llevar a cabo la voluntad y el propósito de Dios en su vida.
Interesante que de nuevo dicen que tanto José como su hermano eran pastores. Pastores, recuerden que los líderes de Israel, todos han sido pastores, todos han sido pastores. Y algo muy interesante, si usted alguna vez ha ido a Israel o piensa en ir algún día, cuando uno está caminando por la tierra, hay muchos sitios donde se ven los pastores con sus ovejas y es muy hermoso, es interesante que una sola persona con sus animalitos, pero esa relación entre el pastor y su oveja y su rebaño es una cosa bien impresionante y bien única, que por eso también Yeshua se llama el mismo el buen pastor y nosotros sus ovejas por el tipo de relación que existe entre el pastor y su rebaño. Y dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. En Puerto Rico eso le llaman chismoso. Pero si lo llevamos al concepto judío, él la sonjará, o sea, estaba hablando mal de sus hermanos. Recuerden que eso no se ve con buenos ojos dentro del judaísmo, el hablar mal de otras personas, aunque sea verdad. Lo importante es tratar siempre de hablar palabras de vida con respecto a otros individuos. Y el verso 3 es muy importante porque dice, y amaba a Israel, no dice Jacob, dice, y amaba a Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, lo había tenido en su vejez. Cuando dice aquí que lo amaba más que los demás sus hijos, ustedes que tienen hijos saben que es imposible amar un hijo más que a otro, pero sí favorecía a José. ¿Por qué? Porque recuerden que José fue el primer hijo que tuvo Raquel de Jacob, de Jacob. Y el amor tan grande y tan especial que Jacob le tenía a Raquel y después Raquel tiene a su hijo José, pues entonces él era bien apegado a José, de tal manera que dicen los sabios, los comentaristas, de que Joseph se parecía mucho a Raquel. Quizá por eso Jacob también cuando miraba a José, lo que veía le recordaba a su amada Raquel. Y antes de seguir, quiero hacer dos correcciones. La vez pasada dije que cuando el ángel le avisó a la mamá de Jacob y de Saúl que el mayor iba a servir al pequeño, dije Raquel y no fue Raquel, es Rebeca. Rebeca fue la que recibió el mensaje de parte del Señor, la profecía con respecto a sus hijos. Y otra cosa que dije incorrecta fue que Isaac había muerto de 180 días, no fueron 180 días, fueron años. Y lo repetí 2 veces, así que perdonen esa y muchas más. Dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Primeramente aquí en la Torá, la palabra que usan es pasim, pasim. Y es una palabra que se usa únicamente con referencia a José con respecto a la túnica o la vestimenta que le dio Jacob a José. Y esa vestimenta, aunque aquí la describen como de diversos colores, se entiende que para aquel tiempo la túnica lo más probable consistía de una vestimenta que tenía mangas largas y que le llegaba hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque era un tipo de vestimenta que se daba o se usaba para indicar un rango especial o un estado social alto. Tiene que ver con jerarquía. Y usualmente lo que sucedía era que ese tipo de vestimenta de túnica se le daba al primogénito, se le daba a aquel que iba a estar a cargo de su familia. Y lo importante de tener las mangas largas y llegar hasta los tobillos era que en esas partes dentro de la túnica o de la manga o en la orilla de la parte baja de la túnica, cosían documentos, cosían los documentos que tenían que ver con la herencia. Cosían dentro los documentos legales que tenían que ver con la familia, con las propiedades, con las herencias.
Por lo tanto, cuando Jacob le da esto a José, indirectamente lo está proclamando el primogénito de la casa, lo está declarando el que va a estar a cargo de toda su familia, con todos los aspectos legales que estaban envueltos con la familia. Pero ¿qué sucede? Verso 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían. Pero en el hebreo la palabra más bien significa que lo odiaban, o sea que realmente lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, o sea, a odiarlo aún más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Una de las cosas que dicen los sabios con respecto a José era que Jacob veía en José algo diferente a sus hermanos, que veía en él un potencial, una personalidad diferente a sus hermanos. Por lo tanto, cuando él comienza a tener estos sueños y se lo comparte a sus hermanos, los hermanos entienden lo que significa ese sueño, porque también tenemos que entender que para este tiempo los sueños eran bien importantes porque las personas entendían que los sueños venían de parte de los dioses, que muchas veces eran mensajes de parte de los dioses. Lógico, sabemos que hay sueños como los que tiene José y luego vamos a ver con otros personajes dentro de la Biblia que tienen unos sueños que son proféticos, que son significativos. O sea, que es un medio que Hashem usa para dar un mensaje. Eso no significa que todos los sueños que uno tiene tienen un significado de parte del Señor. Sobre todo, si usted comió algo que no le cayó bien esa noche y tiene indigestión, lo más probable que va a tener en vez de sueño pesadilla. Pero tenemos que entender que sí hay sueños que vienen de parte del Señor. Y cómo uno entiende y sabe que ese sueño es significativo, que es algo que realmente nos está dando un mensaje. La palabra nos enseña que el mismo sueño ocurre por lo menos 2 veces. Y aquí vamos a ver que el sueño de José, aunque no en términos de que sean idénticos, pero el mensaje es el mismo. O sea, si los sueños se repiten con el mismo mensaje, lo más probable es un sueño que tiene un significado de parte del Señor. Y ellos entienden que estos manojos que los representan a ellos se están inclinando y solamente las personas se inclinan ante una persona de mayor autoridad o de soberanía sobre ellos. Luego el verso 9, soñó aún otro sueño. Aquí tenemos una confirmación del primero. Así que 2 sueños con el mismo tema y algo que lo más probable es significativo y que va a suceder. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y de nuevo tenemos que entender que los sueños son significativos, de tal manera que, por ejemplo, en Egipto habían libros dedicados a los sueños, habían libros que describían los símbolos de qué significaban ciertas cosas en los sueños. Por lo tanto, esto es algo desde hace muchos años que existe y que se conoce. Número 2, los sueños son el mismo tema, poniendo a José una posición de soberanía, de autoridad sobre primeramente sus hermanos y luego cuando él ve la luna, el sol y las estrellas, aquí representan 2 cosas. Se entiende que el sol, la luna y la estrella representan a su padre, su madre y sus hermanos, pero sabemos que Raquel ya está muerta. Por lo tanto, ¿cómo Raquel va a estar inclinándose? Por lo tanto, se entiende
que otra cosa que puede suceder es que estamos viendo dos situaciones. Recuerden, de todos los personajes bíblicos, el que más paralelos tiene con Yeshua y Joseph es José. ¿Ok? Y en el judaísmo entienden que el Mesías, hablan de un Mesías ben Yosef y un Mesías ben David, o sea, un Mesías hijo de José y un Mesías hijo de David. Y entienden, puede ser que estos sueños reflejen esas dos capacidades del Mesías. Los manojos tienen que ver con cosecha y sabemos que Yeshua vino la primera vez ofreciendo su vida durante la Pascua, y la Pascua ocurre en la primavera, donde está la cosecha de la cebada que se levanta así en manojos. ¿Ok? Luego también tenemos que las señales de la luna, el sol y la estrella se entendía en la cultura que, además de representar los padres o los hermanos, representaban también reyes y reinos, o sea, todos los eventos astronómicos y todos los cuerpos celestiales estaban relacionados con reyes, estaban relacionados con reinos. Por eso, cuando usted lee en el Nuevo Testamento, en la Escritura Apostólica, sobre todo en el libro de Revelación o de Apocalipsis, cuando habla de que una estrella cayó, o cuando habla de eventos celestiales o eventos astronómicos, se está haciendo referencia a eventos de reyes y reinados. Por lo tanto, tenemos que entender el simbolismo que existe en la escritura hebrea para poder entender los simbolismos entonces en el nuevo pacto o en las escrituras apostólicas, porque si no, las personas le sacan otras cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente dice la verdad. Por lo tanto, es posible que estos dos sueños están refiriéndose al Mesías hijo de José y al Mesías hijo de David, porque las estrellas, los eventos astronómicos tienen que ver con reyes, mientras que los manojos con cosecha, lo más probable tiene que ver cuando Yeshua vino por primera vez como siervo, y el segundo sueño cuando Yeshua venga como rey, descendiente de David. Y tenemos que ver que José es el que más paralelos tiene con el Mesías. Pero aquí vemos que Jacob, él guarda estas cosas en su corazón pensando en estos sueños, como hacía Miriam, la mamá de Yeshua, cuando por ejemplo la primera vez le trajeron los regalos a Yeshua cuando bebecito, y luego las otras cosas que sucedían, ella guardaba esas cosas en su corazón meditando, porque tanto ambos, Jacob como Miriam, sabían que había algo especial con su hijo. Jacob lo entiende así con José y Miriam lo entendía así con Yeshua. Verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y esto nos da a entender, recuerden que en Israel ocurren dos épocas. Hay una época de lluvia, de las lluvias tempranas, y una época de las lluvias tardías, o un tiempo donde hay sequía. Si ellos se han tenido que mover, por ejemplo, del área de Hebrón, donde ellos estaban quedando, a Siquem, que queda mucho más al norte, nos está dando a entender que era el tiempo en que donde ellos vivían, ya los pastos se habían acabado o no había llovido suficiente, entonces tienen que mover sus ovejas a lugares más altos donde había pasto para apacentarlas. Verso 13, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Recuerden que esto es un camino largo, y él va solo a buscar a sus hermanos. Y lo halló un hombre andándole él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán.
O sea, aunque aquí no da más explicaciones, lo más probable es que José le describió cómo eran sus hermanos y cómo eran los rebaños y para que el Señor supiera de quién él hablaba. Y además recuerden que José tiene su túnica puesta, que este Señor va a entender que este muchacho es un muchacho importante. Y van a Dotán, y Dotán queda aún mucho más al norte, de nuevo, la parte más norte de Israel es donde están las mejores partes de donde apacentar ovejas, cabras, ganado, vaca, o sea, es un lugar muy bueno para apacentar, un lugar muy lleno de fértil y de mucha verdor, que es el sitio precioso, allá es donde más se cosechan las uvas, las mejores uvas en todo Israel, en el norte de Israel. Y dice, entonces José fue tras sus hermanos y lo halló en Dotán. Verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Esto nos debe recordar lo mismo que hicieron los judíos religiosos con Yeshua. Cada vez que lo veían, sobre todo mientras más Yeshua atraía al pueblo, más querían matarlo y estaban ya planificando cómo hacerlo. Y eso lo vemos en los evangelios. A cada rato, cada vez que Yeshua decía una palabra, ya estaban dispuestos a eliminarlo. Verso 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, mofándose de él. Ahora pues venir y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, ya ellos tenían planificado todo y cómo iban a explicar la muerte de José y cómo ya ellos tenían todo ya listo de qué iban a decir y cómo iban a hacer. Y de nuevo se están mofando de sus sueños. O sea, ellos no pueden creer que lo que había soñado José iba a suceder. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. ¿Por qué Rubén defiende a José? Primero que nada, recuerden que Rubén es el mayor. Número dos, ya él está en aguas calientes con su papá por lo que había hecho con Bilha. Entonces él dice, si le pasa algo a este muchacho, a quien él ama tanto, ¿dónde me meto? Pensaría él. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y las cisternas en Israel, de nuevo, porque hay, sobre todo en esta área, que si es media desierta, que es seca, lo que hacen es que hay cisternas que se usan para cuando cae la lluvia, recoger agua. ¿Por qué? Porque los que vienen a apacentar o los que están por el camino hacen uso de esta agua para ellos, para sus animales y para las personas. Por lo tanto, estas cisternas se ven en diferentes partes de Israel, sobre todo en las partes más áridas, más áridas. Está disponible para cuando hay lluvia y son bien hondas, y a veces si hay manantiales, a veces los manantiales caen, partes son manantiales, el agua cae en esta cisterna. Y dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, se lo desnudaron porque le están causando vergüenza, le quitaron su honor. Recuerden que lo mismo hicieron con Yeshua. Cuando lo tomaron preso, lo desnudaron y le pusieron una túnica como si fuera un rey, una túnica púrpura o de carmesí, después le pusieron la corona de espinas para mofarse de él. De igual manera hicieron con José, le quitan su túnica, o se lo desnudan, le quitan su honor, no reconocen su autoridad y su posición que su padre le había dado, que fue lo mismo que hicieron los judíos religiosos con Yeshua. Sucedió pues que quitaron su túnica, la túnica, aunque aquí dice de colores que tenía sobre sí, lo más probable es la túnica de larga que él tenía. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua, gracias a Dios, porque si no también el muchachito se hubiera ahogado. Porque son bien hondas, profundas. Y se sentaron a comer pan como si no hubiera pasado nada. Tiraron al pobre muchacho en una cisterna desnudo, que estaba gritando, sáquenme de aquí. Y ellos se sentaron a comer. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad.
y sus camellos traen aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Porque tenemos que recordar y entender que esta ruta que tomaron los hermanos desde Hebrón, Siquem y Dotán era una ruta conocida, era una ruta transitada por personas que viajaban del bien norte de Israel hasta el sur, llegar a Egipto, y era un sitio, un lugar de tránsito para caravanas, llevar mercancía de un lugar a otro. Y estos iban camino a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Aquí Judá toma el manto, o sea, entonces él decide qué va a hacer con José. Y dice: ¿para qué matarlo? Mira, si le podemos sacar un poquito de dinero, hacer una prosperidad, pues vamos a venderlo y salimos mejor, así no lo matamos, ni tenemos su sangre encima de nosotros y nos hacemos de algún dinerito. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Existe siempre la pregunta: o son ismaelitas o son madianitas. Los comentarios, los sabios dicen que estas dos tribus, estas dos gentes eran parecidas o estaban aparentadas. Otros dicen que son las mismas gente. Otros dicen que fue que primero pasaron los ismaelitas, después los madianitas y volvieron los ismaelitas. O sea que, porque están transitando varias caravanas por el lugar. Pero sea cual sea, la cosa es que venden a José por 20 piezas de plata. Y si usted busca en Zacarías 11, verso 12, ahí habla de que será vendido el Mesías por 30 piezas de plata. 20 era el valor que se daba por un esclavo y 30 era el valor de un hombre libre que podía trabajar. Y sabemos en Mateo 26:15 que a Yeshua lo venden por, mejor dicho, que Judá o Judas traiciona a Yeshua por 30 piezas de plata. O sea que hasta en eso José se parece a Yeshua. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Que recuerden que Rubén estaba tratando de salvar al muchachito por temor a su padre. Porque imagínate, José, el más que ama a Jacob, y no la halló y se rasgó los vestidos. Recuerden que rasgarse los vestidos es un símbolo de lamentar, es un símbolo como de luto. Y dice: y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. O sea, ellos tienen esto aquí ya planificado hasta lo último. ¿Por qué usaron sangre de un cabrito? Porque dicen los comentaristas, los sabios, que la sangre de un cabro es muy parecida a la sangre humana. Y también sabemos que en Revelación, si usted va a Revelación 19, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, habla de que Yeshua, sus vestimentas están teñidas en sangre. Apocalipsis 19, verso 13. Y verso 32 dice: y enviaron la túnica y la trajeron a su padre. Dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, o se ha sido despedazado. Y tenemos que entender que para aquel tiempo existían animales salvajes. Y hemos leído en varios sitios en la escritura hebrea, donde personas se han encontrado con leones. David se encontraba con osos, con lobos, con leones. También Sansón. O sea que existían esos animales y todavía existen, aunque en menos cantidad, pero en Israel se ven. Y dice, cuando él ve, imagínense, ve la túnica toda llena de sangre, José no aparece, él piensa que realmente un animal devoró a José. Entonces Jacob rasgó sus vestidos
y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Recuerden que estos son formas, señales de luto o de lamentarse o de gran dolor. El rasgar las vestiduras, poner cilicio sobre sus lomos y guardar luto. Usualmente se guardaba 30 días, era el máximo, pero sabemos que realmente Jacob estuvo guardando luto por José 22 años, 22 años. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Yo no puedo imaginarme cómo estos hijos pudieron hacerle una cosa tan terrible a su padre, y ya aquí Jacob está anciano. Un milagro que no se murió del corazón del susto de la mala noticia. O sea, con qué crueldad se inventan este cuento, se lo hacen pasar por verdad a su pobre viejo padre y le dejan creer que por tantos años José estaba muerto. Y dice Jacob: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así que imagínense la trayectoria desde Dotán, bajar en caravana hasta llegar a Egipto. Esos fueron meses largos que tuvieron con José. Y José tenía solamente 17 años cuando llega a Egipto. Por lo tanto, es importante que según estamos leyendo estas historias en la Torá, que saquemos un tiempo, un momentito para leer, estudiar sobre la cultura de Egipto, porque sabemos que ahora el pueblo de Israel va a estar muchos años en Egipto. Es bueno tener una idea de la cultura, de las costumbres, de la política, del gobierno, del faraón, de cómo se hacían las cosas, de las religiones y los dioses los cuales los egipcios creían, porque así vamos a poder entender lo que va a suceder en un futuro con el pueblo de Israel. Y el capítulo 38 hace como un paréntesis donde se muestra, se le da enfoque ahora a Judá. ¿Y por qué sucede esto? Una de las cosas que yo pienso es porque Judá va a tomar un papel, un rol importante con respecto a José cuando llegue el momento en que ellos se encuentren de nuevo. Y sabemos que en lo profético, cuando usted está leyendo en Ezequiel, que habla del palo de Efraín y del palo de Judá, que se unen y se hacen uno, lo que está hablando es de los dos reinos, de cuando el reino de Israel se dividió, que se dividió en el norte y en el sur. Esos dos reinos va a llegar el momento en que se unen de nuevo. Por lo tanto, es importante Judá, entender lo que sucede con Judá. Y dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió, dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Por lo tanto, allá hay 3 hijos varones. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Hashem y le quitó Hashem la vida. No dice cuál era el problema con Er, pero lo que fuera era tan y tan terrible y tan malo que Hashem decidió quitarle la vida o acortarle la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. O sea, y esto lo vemos en la Torá como un mandamiento cuando la Torá se da a nivel nacional al pueblo de Israel, en el cual si un varón muere sin tener descendencia y él tiene hermanos, es una obligación de parte de los hermanos casarse con la viuda. ¿Para qué? Para darle descendencia al que murió. De nuevo, ¿por qué? Porque la cultura en este tiempo, tener hijos era honor, tener hijos era bien importante. Una persona que moría sin hijos, sobre todo un hombre,
y la viuda era joven, porque usualmente recuerden, estas personas se casaban jovencititos. Y si Tamar quedó viuda bien jovencita, todavía tiene oportunidad de casarse de nuevo y tener hijos, pero conforme a la Torá y conforme a las costumbres que se ve que aquí sucedía también para este tiempo, no solamente en Israel, sino también en otras naciones, otras culturas alrededor, era que de siempre dar descendencia a aquel que había muerto joven. Por lo tanto, aquí le está pidiendo Judá al hijo segundo que se case con la viuda para que le levante nombre, descendencia a su hermano, el cual murió. Y verso 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba de ser suya, porque ese primer hijo que naciera de Onán con Tamar se le iba a reconocer al que murió, al primer esposo, no a este, por de nuevo cuestiones, leyes de herencia. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y después en ojos de Hashem lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Por qué? Porque primero que nada, por no cumplir y darle honor a su hermano que había muerto. Número 2, el derramar semilla es una abominación entre los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se está eliminando vida, futuras vidas, el potencial de vida. Tú no sabes qué muchachito hubiera nacido en ese tiempo, quizá un rey, quizá una persona importante, quizá un profeta, quizá un gran siervo de Dios, y al vertir la semilla en tierra, lo que está haciendo es básicamente hasta cierto punto cometiendo un asesinato porque está eliminando posibilidades de vida. Y eso es una abominación a Hashem. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. O sea, ya Tamar tenía mala fama como ser una viuda negra, que con todo el que se casaba moría. Entonces Judá, queriendo guardarle la vida a su hijo más pequeño, a Sela, que lo más probable no tenía edad suficiente para casarse, le dice a ella, pues vete a tu casa de tu papá como viuda y tan pronto Sela entre en edad para casarse, pues te casas con él. Pero realmente temía que le pasara lo mismo, pobre muchachito. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar las ovejas. También tenemos que entender que cuando eso ocurría, ese tiempo de trasquilar las ovejas era un tiempo festivo, era un tiempo de alegría y de gozo y de festividad cuando llegaba ese tiempo de trasquilar las ovejas. Por lo tanto, él se va. Recuerden que ha quedado viudo, quizá ya ha lamentado su esposa, han pasado tiempo y él dice, pues déjame tomar hasta cierto punto un refrigerio y se va con su amigo a trasquilar las ovejas. Y Tamar se enteró porque recuerden que ella aún queda dentro de la familia de las cosas que está sucediendo, porque aunque está con su papá, ella sigue ligada a la familia de Judá, porque se le prometió al más pequeño como esposo. Entonces se quitó ella los vestidos de la viudez. Tenemos que entender también que en esta cultura, en el antiguo Medio Oriente, la vestimenta declaraba la posición social de los individuos. Por la vestimenta se sabía si una mujer era viuda, si era soltera, si era casada, si era rica, si era pobre, si era esclava, si era prostituta, igualmente con los varones. O sea, todo se sabía de acuerdo a la vestimenta. Por eso la túnica de José indicaba un lugar de honor y de posición. La ropa tenía que ver con lo que significaba el individuo, su estatus social, su estatus económico, su posición en la familia. Por eso Hashem es tan meticuloso con las vestimentas del sumo sacerdote. No es cualquier vestimenta. ¿Por qué? Porque son vestimentas de gloria y de honor. Igualmente, así se vestía la gente en este tiempo. Y ella se quita sus vestimentas que indicaban que era viuda. Recuerden que Tamar todavía es joven.
Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat. O sea, se pone un velo, ¿por qué? Porque las mujeres casadas no usaban velos. Y usualmente era para este tiempo y esta época, en este lugar, quienes se ponían velo eran las prostitutas. Porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces ella aquí se tiene que inventar algo porque ha pasado el tiempo, Sela ya tiene edad para casarse y Judá todavía no le había dado a él como esposo a ella. Entonces ella se planifica algo. Y ella se pone en el camino que va hacia Timnat porque sabe que en algún momento su suegro va a pasar por ahí. Verso 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. O sea que aquel entonces, una mujer que se cubre su rostro, también tenía que tener otro tipo de vestimenta, indicaba que era prostituta, ramera. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Primero que nada, un hombre tener relaciones con su nuera es en contra de la Torá. Y estas cosas serían como un incesto. Y el incesto era un crimen no solamente en Israel, en la mayoría de las culturas que existían alrededor, relaciones incestuosas eran vistas con mal ojo. Igualmente el adulterio, a pesar de, también era así en las demás naciones, en las demás culturas. Por lo tanto, él no sabe que ella. Entonces usted me va a decir, qué casualidad que Tamar hace eso y que Judá se fija en ella. Recuerden que detrás de todo esto está el plan de Dios. ¿Okay? Está el plan de Dios. Porque si Tamar no hace lo que está haciendo, Judá se hubiera quedado sin descendientes. Y sabemos que el Mesías proviene de la descendencia de Judá. Imagínense, el Mesías entonces no hubiera nacido. O sea que todo tiene un propósito. Y ella le dice, ¿qué me vas a dar? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. En otra palabra, una aseguranza, asegurarse de que él iba a cumplir con lo que dijo. Entonces Judas dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, casi nada. Tu sello, tu cordón y tu báculo. Tu sello, en aquel entonces, habían dos tipos de sello. A veces era como un tipo de cilindro, un cilindro que podía ser tanto en metal como en barro. Y ese cilindro tenía en relieve, podía ser el nombre de la persona, la posición de la persona o algo que distinguía al individuo y era lo que usaban para firmar, sobre todo transacciones legales. Eso era lo que mostraba una transacción legal y era lo que respondía con respecto al individuo cuando hacía algo, firmaba con ese sello. Ese sello usualmente era llevado colgado en el cuello o como un tipo de sortija. Tu cordón, aquí el cordón lo más probable es los tzitzit, las franjas de su vestimenta, que también en aquel entonces se usaban como un sello en el sentido de que si hacían una transacción, tablas de barra fresca, tomaban el tzitzit, la franja, y imprimían con esa franja sobre la tabla de barro, porque muchas veces esas franjas eran bien distintivas, por lo tanto también servía como una forma de distinguir al individuo. Y tu báculo, o sea, viene siendo como si decir un bastón. Y para aquel entonces los bastones, casi todos los hombres tenían un bastón porque ese bastón tenía, se le hacía unos diseños arriba específicos que también distinguían y eran únicos para el dueño. Así que él le está dando tres cosas que no hay forma de no poderlo identificar. Le da su sello, le da su tzitzit y le da su báculo, que son tres cosas que vemos que tienen que ver con realeza en el futuro, porque recuerden que de Judá viene el rey, el reinado de Israel. El sello tiene que ver con realeza, con sacerdocio y con legalidad.
El cordón viene siendo el tzitzi, el cordón azul, tiene que ver con los mandamientos. El azul está relacionado con los mandamientos, con justicia. Y tenemos el báculo, que en hebreo es la palabra mate, que puede ser una vara o un cetro, el cetro de un rey. Por lo tanto, estas tres cosas están relacionadas con en un futuro con el rey Mesías. Y sabemos, cuando leemos, me parece que la carta a Éfeso, a los Efesios, de que dice que el sello de Hashem sobre nosotros es su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el sello muestra legalidad de propiedad. Le pertenecemos al Padre y el sello que Él tiene sobre cada uno de nosotros es su Espíritu Santo. Es el sello que muestra identidad, que es la forma de identificarnos como parte del reino. Así que, y fíjese, Él está dando tres cosas que es lo que lo distingue. Él ni está pensando. Él dice, él está loco ya por tener relaciones con ella, ni piensa en eso. El sello, el cordón, el baco, así como lo toma. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Vuelve y se pone la ropa que la distingue. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y aunque aquí lo traducen como ramera, es la palabra kadesha, que significa una mujer santa o una prostituta santa dedicada a ritos de fertilidad a dioses paganos. Se le llaman santas. ¿Por qué? Porque están separadas para ese dios pagano. Por lo tanto, aquí en el hebreo la palabra kadesha. ¿Dónde está la kadesha de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí kadesha alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, el número 3 es bien importante, tiene que ver con el reino, tiene que ver con resurrección, tiene que ver con algo nuevo que Dios está haciendo conforme a sus planes. Dice, unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Recuerden que ella estaba esperando casarse con el último hijo de Judá. Era viuda y cualquier relación sexual fuera de matrimonio se le veía a ella como un adulterio, como algo ilegal o una abominable. Pero ¿por qué él la manda a quemar? Usualmente el pago para adulterio es muerte, pero ¿por qué quemada? Una de las cosas, comentarios que dicen los sabios es que usualmente se quemaba una hija de un sacerdote y creen y dicen que Tamar era descendiente, hija de Shem, que era sacerdote según Melquisedec. Por lo tanto, se cree que por eso él la dijo que se quemara. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Casi nada, las 3 cosas que identificaban sin ninguna duda a Judá. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela a mi hijo y nunca más la conoció. O sea, él reconoció en ese instante que él no había cumplido su palabra y que ella legalmente hizo correctamente. Lo engañó, pero logró el propósito que ella tenía, porque ella sabía, según dicen los sabios, los comentaristas, ella sabía que su descendencia tenían que ver con el Mesías en un futuro. Por lo tanto, él reconoce que ella actuó rectamente y él fue el que falló. Él no cumplió su palabra que le había dado a ella.
pero jamás volvió a tener relaciones con ella. Y dice, aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Grana es algo como rojizo. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre, aunque lo traduce en español Fares, el nombre es Parets, Parets, de donde obtenemos el apellido Pérez, Pérez, que significa abrir brecha, abrir un camino. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara, o en hebreo es el nombre Zaraj, Zaraj. Pared significa brecha, abrir una brecha, y Zaraj significa amanecer o nacimiento. Y ese nombre Zaraj lo vemos 3 veces en el hebreo en Isaías 60, del verso 1 al 3, hablando de que resplandece la luz en Sión, en Jerusalén. Y esa luz sabemos que es el Mesías. Por lo tanto, de nuevo, la palabra Zaraj significa resplandecer, amanecer o nacimiento, y se ve en Isaías capítulo 60, versos 1 al 3. Y en Ruth, el libro de Ruth, capítulo 4, del verso 18 al 22, está la genealogía donde se comienza hablando de Parets, porque si no es así, y si usted va a Mateo, va un momentito al Evangelio de Mateo, capítulo 1, en la genealogía de Yeshua, están mencionados los hijos de Judá con Tamar. Dice, libro de la genealogía de Yeshua Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Paratz y a Zaraj, a Paretz y a Zaraj. O sea que están incluidos en la descendencia, en la genealogía de Yeshua. Si Tamar no hace lo que hace, el Mesías no hubiera nacido. Judá no hubiera tenido descendientes. Los descendientes del reino de Israel no hubieran existido. Así que lo que ella hizo fue justo ante los ojos de Hashem. Capítulo 39, volvemos con José. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Hashem estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Hashem estaba con él, y que todo lo que él hacía, Hashem lo hacía prosperar en su mano. En ningún momento oímos José quejarse de nada. Él sabe desde un principio que en él había algo especial, que en él Dios le había dado unos sueños que él nunca olvidó. Y a pesar de toda la injusticia que se le está haciendo desde que tiene 17 años, vemos que él se mantiene fiel y leal a tal manera que Hashem lo bendice en todo lo que él hace. Verso 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, toda la responsabilidad de la casa de Potifar estaba en manos de José. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Hashem bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Hashem estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Cuando Hashem te bendice a ti, tú eres bendición aún a tus enemigos. Porque la bendición de Hashem fluye de ti hacia los demás. Y aquel que sabe reconocer que tú eres bendito de Hashem, se te debe pegar porque también va a recibir bendición. No es que te quiten la bendición, sino que también recibirán de tu bendición. Porque cuando Hashem está con uno, todo lo que uno hace prospera, aunque al principio no parezca como tal, como vemos con José. José está pasando por unas situaciones
que uno diría, de ahí no va a salir. Fue vendido por su hermano, fue tirado en una cisterna. Lo llevan a un país extranjero que él no conoce, ni el lenguaje, ni la cultura, es separado de su familia, de su padre amado, del resto de sus hermanos. O sea, él está completamente exiliado por todos lados. Sin embargo, él se mantiene fiel y creyendo lo que Hashem le había hablado a su vida. Y dice, y dejó todo, verso 6, todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, como lo era Raquel. Raquel también era hermosa, de bella presencia. Y a veces, aunque no sea una belleza física, la hermosura de la salvación y de santidad sale por los poros. No necesariamente tienes que ser físicamente, pero la bendición de Dios te hace ver hermoso, te hace ver tu presencia y de un semblante bello, bella. Así que todos somos bellos en el Señor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios, contra Elohim? Él está pensando en Elohim, en no deshonrar a Elohim a pesar de. Recuerden de dónde salió. Recuerden Jacob, lo que él vio con su padre, lo que hicieron en Betel, cómo Hashem bendijo a Jacob, cómo Hashem hizo un pacto con Jacob, cómo el pacto ese era herencia para Jacob y todos sus hijos. José había escuchado, había visto esas cosas. O sea, a pesar de donde él está, él no ha olvidado las palabras de Hashem habladas a su padre y lo que él había soñado. Hablando ella, José, cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La palabra que él tratando de escapar, a ella agarró su ropa y en aquel entonces la ropa se usaba suelta. Y cuando él salió corriendo, ella se quedó con la ropa de él en sus manos. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Aquí el término hebreo se usa en una forma de menosprecio. Recuerden que el egipcio nunca veía con agrado a los hebreos, los veían como personas inferiores. Y por las costumbres de los hebreos y por la fe de los hebreos y la forma de ellos ser, los despreciaban. Por lo tanto, cuando le dice este hebreo, lo está diciendo de una forma de menosprecio. Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. O sea, cuando dice, y se encendió su furor, lo más probable, el coraje que el Potifar tenía no era con José, sino con su esposa. O sea, que él sabía algo que nadie más sabía. ¿Por qué? Porque él sabe que José era súper fiel, que José era un hombre bendecido y que por causa de José su casa también era bendecida. Y sabemos que si José hubiera tratado realmente de violar a la esposa de Potifar, no hubiera ido a la cárcel, hubiera sido muerte instantánea. Sin embargo, ¿qué hace Potifar?
lo envía a la cárcel y no fue a cualquier cárcel tampoco. Dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. O sea que esta no era una cárcel para criminales perdidos. Esto era una cárcel en la cual llevaban los presos del rey. O sea que a pesar de que estaban en cárcel, lo trataban bien. Era como decir una cárcel de lujo hasta cierto punto. Por lo tanto, los que estaban ahí eran personas de grandes posiciones sociales y oficiales ante la presencia de Faraón. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Hashem estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en su mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Hashem estaba con José y lo que él hacía, Hashem lo prosperaba. Entre las cosas que yo creo que por qué era prosperado, era porque José no se quejaba. En ningún momento se ve José quejarse o que aquí descrito que él estaba peleando con Hashem todo el ¿por qué tú me has traído aquí? ¿Por qué después que yo sueño? ¿Por qué tú me metes a este país? ¿Por qué me...? Así que yo sinceramente creo que es por no quejarse. Algo que tengo que aprender. ¿Qué sucede? En el capítulo 40 entonces tenemos la situación en que hay dos oficiales de Faraón que son puestos en la cárcel. Tenemos al copero del rey y al panadero. Hicieron algo que a Faraón no les gustó y los echó para la cárcel. Y estas son dos posiciones muy importantes. El copero del rey, y sabemos que Nehemías, el profeta, fue copero del rey en Persia. Y un copero y un panadero, aunque dice panadero, lo más probable es la persona que tenía que ver, que atendía toda la comida que se le daba a Faraón. Porque a veces usan el término pan y realmente están haciendo referencia a comida en general, no solamente a pan como tal. El copero era la persona que antes de que el rey tomara algo, el copero tenía que probarlo porque si habían echado veneno, era preferible que muriera el copero y no el rey. Por lo tanto, todo lo que el rey iba a tomar o comer tenía que ser probado o por el copero o por el panadero. Por lo tanto, así como Nehemías, esa era su función. Y son funciones de confianza, porque tú no vas a darle esa posición a cualquiera, sobre todo a uno que no te quiera mucho, ¿verdad? Le va a dar esa posición, porque estos individuos tienen que ser leales y fieles de tal manera que están dispuestos a morir si toman algo o comen algo que ha sido envenenado para matar al rey. Y estos dos individuos son echados en la cárcel. Pero en la cárcel cada uno de ellos tiene un sueño y están compungidos porque no entienden el sueño. Y da la causalidad que José, él los está atendiendo todo este tiempo y los ve tristes. Y le pregunta qué les pasa. Y ellos le cuentan el sueño, y dice que no hay nadie que nos interprete, no sabemos identificar los símbolos, o sea, no sabemos qué significan. Entonces dice en el verso 12, en el verso 8 del capítulo 40, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. O sea, él reconoce que aún en eso es Hashem el que da la interpretación de los sueños, porque si proviene de Hashem, entonces los simbolismos, Dios mismo te va a decir lo que significa. Y le hacen los sueños, entonces José logra interpretarlo. Verso 12. Y le está hablando al copero primero y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Lo único que le dice es, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado. Y recuerden que una persona hurtada, ellos, los hermanos
Hasta cierto punto hurtaron a José y lo vendieron. Y eso está en contra de la Torá. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en cárcel, porque él lo tiraron ahí inocentemente. Él no hizo nada de lo que dijo la mujer de Potifar. Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, entonces le hace el cuento a José. Dice el panadero, ay, si el copero va a salir bien, pues yo también. Entonces le cuenta el sueño a José. Verso 18. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes. O sea, por eso José interpreta los números 3, las 3 cosas que veían en los sueños, como 3 días en vez de 3 semanas o 3 meses. ¿Por qué? Porque ya en este entonces todo el mundo sabía que dentro de 3 días Faraón iba a cumplir años. Y una de las costumbres era que cuando Faraón cumplía años, hacía justicia. Hacía una justicia en el sentido, por ejemplo, sacaba a algún preso y le daba libertad. Era una costumbre. ¿Por qué? Porque estas cosas los reyes lo hacían para mostrarle al pueblo que eran justos y que eran rectos y misericordiosos y que tenían gracia con el pueblo. Pues entonces de vez en cuando hacían estas cosas. Y era costumbre que en el cumpleaños de Faraón, él dejara ahí libre algún preso de algún oficial suyo. Por lo tanto, José entiende que es los canastillos y lo que él había visto en términos de 3 estaba relacionado con los que dentro de 3 días era el cumpleaños de Faraón. Y él hizo banquete y dice, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en manos de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Por lo tanto, ¿qué hace Faraón? Hace justicia con uno, devolviéndole su posición, y con el otro hizo el juicio y la sentencia porque, según Faraón, lo merecía. Por lo tanto, José hizo lo que tenía que hacer, pero el copero se olvidó del favor que José le había hecho a interpretar el sueño. Así que con eso se termina la porción. Y el profeta que se está leyendo con esta porción es Amós. Y Amós capítulo 2, verso 6 al capítulo 3, verso 8. Si usted se lee esos versos, tiene que ver con injusticia social. ¿Por qué Hashem está enojado con Israel? Por cometer injusticia social. Y luego en los escritos del primer siglo, en Mateo capítulo 1, del 1 al 6, que es la genealogía de Yeshua, donde se mencionan los hijos de Judá. Y luego en el verso 16 al 25 es con el nacimiento de Yeshua, los nombres que se le da. Y quiero que vayamos un momentito a Mateos capítulo 1, verso 16 al 25. Mateo 1. Vamos a empezar con el verso 18. ¿Okay? Recuerden que está relacionado con la genealogía de los hijos de Judá. Verso 18 dice, el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así. Estando desposada Miriam, no es María, Miriam su madre con Joseph, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Joseph su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, recuerden que el estar comprometido es considerado ya legalmente matrimonio, aunque no ha sido el matrimonio consumado, porque el matrimonio en el judaísmo consta de 3 fases. Está la fase de compromiso, está la fase de la boda y está la fase de la consumación, que son tres partes. Y aquí ellos están comprometidos y legalmente están casados, aunque no han tenido relaciones. Por eso dice José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque iban a pensar que Miriam
había cometido adulterio. ¿Y cuál es el pago de adulterio? Muerte. Y pensando él en esto, he aquí un mensajero de Hashem le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. No es Jesús, es Yeshua. ¿Por qué? Por lo siguiente: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el hebreo dice: Ve'ata tikra, y tú llamarás Shmo, su nombre, Yeshua, Kihu, porque él, Yoshia, et amo mejatoteihem. De nuevo, lo llamarás Yeshua porque él hará Yoshia. Lo llamarás salvación porque él salvará. Lo llamarás salvación porque él salvará. Por lo tanto, cada vez que se dice Yeshua, estamos hablando de su propósito, su función y su rol, el destino que Dios le dio. Jesús no es correctamente, porque Jesús es una transliteración lamentablemente incorrecta, porque pasaron del hebreo al latín. Y el hebreo no tiene J y el latín no tiene el sonido de sh, que es la sin, y la shin, que es la misma letra, pero que tiene o el sonido de sh o sonido de s. Entonces, cuando lo pasan al latín o al griego, las letras y los sonidos del hebreo no existen en estos abecedarios. Por lo tanto, Yeshua sale como Jesús. Pero Jesús no significa salvación. Yeshua significa salvación. Porque Yeshua es Yoshia o Yeshua, salvación, el verbo y el nombre. Entonces, en el hebreo, una cosa que no se ve en ninguna traducción es que entre Yoshia y su pueblo están las letras Aleph Tav. Aleph Tav, o sea, Yoshia, Aleph Tav, amó. O sea, Yoshia salvará el Aleph Tav a su pueblo. Ahí te está confirmando que Yeshua, como Salvador, hará salvación, y es el Aleph Tav que está desde un principio. Ese era su rol que iba a tener en la tierra con respecto al pueblo de Israel. Y eso se ve solamente en el hebreo. Así, no es que esté mal decir Jesús, porque la mayoría de nosotros conocimos al Señor llamándole Jesús. Y de vez en cuando, si se le zafa a uno, eso no significa nada malo. Pero ya que uno tiene el conocimiento, seamos correctos conforme a lo que dice la Torah. ¿Okay? Conforme a lo que dice el Brit Hadashah. Es Yeshua. ¿Por qué? Porque él, Yoshia. Yeshua, salvación para salvar. ¿Okay? Eso es lo que quería compartir con ustedes con respecto al Brit Hadashah correspondiente a esta porción de la Torah. Así que ahora sí, vamos a tomar un tiempito para preguntas.